entonces a grado cuarto, que nos va a exponer los 5 guantes. A ver quién puede presumir de tener una abuela amorosa, divertida y dispuesta a hacer todo, incluida la misión de trepar las rejas del cementerio. Yo sí, ¿no me crees? Entonces empieza a leer y no solo me darás la razón, sino empezarás a leer y también te divertirás tanto como nosotros y te reirás que la panza te duela, ya verás. Hola, me llamo Tomás Larrea, soy un integrante del grupo cuarto y mis compañeros y yo vamos a presentar este maravilloso proyecto. Esta historia está dentro de otra historia porque la abuela muere y le deja una herencia a su nieto y su nieto le cuenta a su hija esta historia que vivió con su abuela cuando era niño. ¿Qué nos motivó a escoger este libro? El libro Los 5 guantes de la autoría Vivian Monsor lo leímos por una propuesta de la profesora Nora, donde nos relata la trama del texto. Es aquí por donde mayoría decidimos comprar, leer y entender y analizar dicho libro, ya que es apropiado para nuestras edades entre 9 y 10 años, además por ser un libro donde se viven las aventuras de la abuela y su nieto. Biografía de la autora Vivian Mansour. Durante muchos años se dedicó a hacer anuncios para champús, tiendas de autoservicio, comidas enlatadas y hasta laxantes. Hasta que un día decidió utilizar su imaginación para crear los cuentos más originales y divertidos. Desde ese momento no ha parado y ha ganado muchos premios y reconocimientos. Algunas de sus obras son El peinado de la tía Chofi, Familias familiares, El enmascarado del cuento y Los 5 guantes, el que estamos presentando. Época en la que se dio la obra. La obra se dio en la época contemporánea que abarca desde el año 1789 con la Revolución Francesa hasta la actualidad. El monumento que visita la abuela con su nieto es un recuerdo de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial, como hay monumentos que le pretenden hacer un homenaje a la guerra, otros le pretenden hacer un homenaje a la paz. Sinopsis. A una niña una caja de objetos le parecieron de lo más extraños, porque no era lo que ella pensaba recibir. Estos objetos son la herencia que la abuela le deja a su nieto después de fallecer. El nieto dio 5 guantes que le recordaron
las aventuras vividas con la abuela. Los guantes la abuela los consiguió después de mudarse a un asilo. Ella se fue al asilo porque decía que ya no servía en la casa. Los guantes los compró con el dinero que consiguieron vendiendo el dragón de Zapata, que lo consiguieron cuando tenían pocos recursos. En el asilo, el nieto no quería visitar a la abuela, pero al final terminó yendo a visitarla. Después de varios días yendo a visitar a su abuela, la abuela le dijo que tenía 5 guantes y que tenía dinero en los guantes, como pueden ver acá. Este dinero, la abuela le dijo al nieto que lo utilizarían para hacer varias locuras y que se irían turnando. Estas locuras fueron: la primera, saltar las rejas del cementerio a medianoche y ver una película comiendo toda clase de golosinas al frente del tablero. La segunda, comer langosta en un restaurante fino. La tercera, ir a remar al lago de Chapultepec. La cuarta, ir a un concierto al Palacio de Bellas Artes. Y la quinta, viajar a Monterrey juntos para hacer un homenaje al abuelo que participó en la Segunda Guerra Mundial. El libro nos da varias enseñanzas y nos enseña varios valores, como el amor, la amistad y entre muchos otros. Hola, mi nombre es José Ramillo. Bueno, synopsis. A box with objects that use things are very strange. Hola, mi nombre es Nicole. It was her dad inheriting from his grandma when he was a boy. The ones related to 5 globes. Grandma used to save some money in each globe. She is very close with her grandson. She decides to share the money with him. She proposed they should alternate on choosing how to spend their money. They had many experiences Like 1. Walking at midnight in a cemetery. 2. Eating lobster in a very fancy restaurant. 3. Paddle in a Chapultepec lake. 4. And going to a concert in the Art Palace. 5. Traveling together to Monterrey. Area answer was found and also allowed them to share all their love. They were also able to meet all of their relatives and discover all their stories. that excels values as love, trust, tenacity, respect, and gratitude, among others. Personajes, nietos, el papá de Claudia es robusto, amable, querido, comelón, protegía mucho a la abuela, juguetón, creaba muy bien las ideas. Fue el mejor cómplice de la abuela. Calzaba zapatos negro con blanco en piel durazno. Claudia es una niña de 10 años, curiosa, fue la que abrió el cofre de la que le dejó la herencia en su nieto, en la abuela su nieto, para dárselo a Claudia y puede reír y ponerse furiosa al mismo tiempo, es incrédula. Abuela Miranda es una anciana querida, amable,
juguetona, traviesa, sufría una enfermedad llamada artritis, ojos brillantes, piel durazno, vestido rosa, morado y listo. ¿Qué evolución presenta el personaje principal? El personaje principal, que es el nieto, presenta la evolución de primero en el funeral de la abuela Miranda. Después, el papá de Claudia le cuenta las aventuras que tuvo con su abuela de tener negocios con ella y vender pasteles con las capitales de México afuera de la escuela. Y un día que se quedó sin... y también un día que se quedó sin trabajo y la abuela lo mandó al baño por el dragón de Zapata y lo vendieron en un museo donde una parte del dinero se la dieron a la abuela y se fue por un asilo donde cada sábado lo visitaba el nieto muy triste y un sábado le mostró los 5 guantes repletos de dinero y ahí es donde empiezan las aventuras del nieto desde trepar las rejas del cementerio hasta ir a Monterrey. ¿Con qué personaje te identificas y por qué? La mayoría del grupo se identifica con el nieto de la abuela Miranda, porque todos tenemos una abuela divertida que los alcahuetea las travesuras y son nuestras segundas madres las que los corrigen y los dan consejos. ¿Y por qué no darnos dinero a escondidas de los padres? Como evidencia, el cuento de la abuela Miranda, toda su parte se la gasta con la belleza del nieto. ¿Qué hubiera hecho de diferente si fuera el primer personaje? La historia es perfecta. Si le cambiaríamos algo, se perdería lo interesante y lo divertido de la narración. Todos fuimos testigos sobre las divertidas travesuras que se vivían al lado de la abuela. Esta historia es perfecta y encantadora. Tiempo cronológico. La trama es lineal y sucesiva. Los acontecimientos pasan en tiempo en orden cronológico, empezando por la herencia que le deja su abuela a su nieto, hasta nuevos guantes para mamá. La narración se da de un año, que significa tener 65 días. Contrato un taxi que me llevará cada sábado. Página 25. La euforia por visitar a mi abuela por parte de mis padres. Ha durado unos meses. Página 25. Tiempo ambiental. Se evidencia por el clima caluroso. Lo podemos demostrar con lo siguiente: su rugosa piel, su calmada postura disfrutando el sol. Datos curiosos. En la historia aparecen 2 especies de animales poco conocidas por muchas personas: los tlacuaches y las iguanas. Estas especies abundan en algunas zonas de México y cada una presenta peculiaridades que las hace únicas. Los tlacuaches es el único marsupial mexicano que cuando se siente en peligro frente a un enemigo finge su muerte para desconcentrar al otro animal y escapar. La iguana, por su parte, puede llegar a medir hasta 2 metros y usa su cola como látigo contra sus enemigos. Otro dato importante y que enorgullece a la autora Vivian Monson es que un lector como tú disfrute de sus historias. Tiempo dramatical. El tiempo dramatical de la historia es en pasado porque relata las aventuras vividas entre la abuela y el nieto. Un ejemplo muy claro de esto es: querida hija, te voy a contar una historia de mí, abuela, y de mí cuando yo no era un papá sino un nieto. Página 12. Lugar en que se desarrolló la historia. La historia se desarrolla en México. Ellos querían ir en un tráiler. Página 89. En marzo de 1994, el presidente Manuel Ávila Camacho dijo que México iba a participar en la Segunda Guerra Mundial. Página 112 y 114. Lugar específico. El asilo se llamaba Chauvet. Página 25. En el cementerio había una capa gótica y tenebrosa.
página 33. En el Museo de las Bellas Artes yo ya sabía que a mi abuela le gustaba mucho la música, mientras que a mí, francamente, no. Página 61. Avenida Chapultepec. Era mi hora de escoger y estaba muy emocionado, entonces escogí remar en el lago de Chapultepec. Recursos literarios. Estructura. El libro cuenta con 123 páginas de lectura, 16 de actividades para un total de 139. Contiene 12 capítulos, su encuadernación es de pasta blanda, tiene 2 ediciones, una en 2013 y otra en 2019. Pertenece a la editorial Norma Torre Azul y las ilustraciones pertenecen a Margarita Sada. Tipo de narrador. El narrador es primera persona, ya que es él quien cuenta las historias vividas con la abuela a su hija Claudia. Lo podemos citar con lo siguiente: extrañé mucho no continuar con los negocios que teníamos la abuela y yo, página 17. Recursos del contenido. Los recursos del contenido son narración, el tipo de... Bueno, los recursos del contenido. El primero es narración. Dice, papá se escandalizó cuando yo la excursió al cementerio, página 57. La otra es una descripción. Dice, la abuela tenía el traje de siempre florecitas, pero acompañada de un abrigo rarísimo con garras, página 74. Y el último es un diálogo. El diálogo dice, ¿cómo es tu relación con tu abuela Miranda? Pues, no sé, normal. Página 10. Figuras literarias. La metáfora, los ojos de la abuela brillantes en medio de su red de arruguitas se rieron de mí, página 19. Mis ojos al enfocar a mamá se volvían canicas escurridizas que caían al suelo para evadirla, página 91. Hipérbole, tenía como 1000 años, página 12. Roncaba tanto que las cortinas del cuarto temblaban, página 3. Personificación. Los árboles sin hojas me encantan, parecían manos nudosas, multidedos saludando al sol. Página 66. Las langostas me miraban con sus ojos saltones, pensando quizá que yo era un asesino. Página 44. Símil. A veces las cosas no se acomodan, como los libros en la mochila de la escuela. Página 12. Debo decir que se portó como una guerrera, página 3. Las cejas de mi mamá se juntaron como 2 gaviotas, página 60. Es como pedirle 3 deseos a un genio, página 29. Vocabulary. Archaico. Outdated, no longer used. Page 36. Macramé. Fabric scores. Narrate. Page 13. Victoriano, someone who has a victory. Page 36. Pernoctar, spend the night outside home, especially when traveling. Page 99. Aporte crítico. Este libro nos encantó a la mayoría del grupo porque todos tenemos unos abuelos que nos alcahuetean las travesuras y que nos dan a escondidas dinero de nuestros padres. Bueno, este libro no solo lo recomendaríamos a nuestras edades, sino para todo el público. A mí no me gustó mucho el libro porque es muy largo y repiten mucho lo que dice. Tampoco es el peor libro del mundo. Favorite phrases. Ingredients are food, a box of words, and a handful of complicities. Page 12.
things you can think, no matter how hard you train. Part 12. The important is then to blossom whatever you're planting by 122. ¿En qué lugar crees que se desarrollaría mejor la historia y por qué? El grupo concluyó que la historia se puede desarrollar en cualquier lugar donde estén los abuelos, porque la historia giró a las aventuras vividas con la abuela en vida. ¿Qué fue lo más significativo que nos dio? Lo más significativo fue que debemos querer a los abuelos, quererlos en lo que más que podamos, ayudarlos en lo que más podamos y quererlos para que nos sientan que son un estorbo en la familia, como la abuela Miranda que se fue a un asilo. Propone un diálogo con escenas adicional con las condiciones del libro. Con la escena adicional, el diálogo es así. Nosotros, Jean-Paul, Malak y Claudia estábamos en el sótano. Entonces encontramos una caja con unos guantes. Entonces de repente llegó la abuela Miranda. Entonces se puso a llorar porque recordó a la mamá. Entonces Claudia, Malak y yo la abrazamos. Claudia dijo, ¿qué te pasa? La abuela dijo que recordó a la mamá. Malak dijo, ¿qué vas a hacer con ese guante? No dijo nada. Y yo dije que con ese guante lo tienes que lo gasten como hicieron el papá de Claudia y la mamá de Miranda. Entonces la abuela Miranda dijo que que vamos a cambiarlo y que tú también tienes que estar en la historia. Pero tiene que incluir a alguien más que es la abuela de ustedes. Y ya. ¿Cuál era el propósito de la autora al escribir esta historia? El propósito de la autora al escribir este libro es que los niños aprendan a valorar a sus abuelos por su edad, características físicas y que nunca se sientan discriminados o excluidos por la familia. Que la familia siempre sea un apoyo, ya que ellos casi siempre nos apoyan en la crianza. La problemática de la vejez es que la abuela decidió irse a un asilo porque decía que ya no servía para ayudar al nieto ni que ya no cabía en esta casa. ¿Qué conocías antes de lo mencionado en el texto? Muchos estudiantes de grado cuarto ya conocían México, donde se desarrolla la historia. Y cuando uno está de edad adulta, o abuelo o abuela, o son abandonados o no tienen familiares, se van para los asilos. ¿Qué título le pondrías y por qué? Dentro del grupo tenemos varios títulos como Los guantes de la abuela, porque ella misma los confeccionó y de ahí salieron las aventuras, Santiago Villegas. Las aventuras de la abuela, porque en cada guante se vio una nueva aventura, Jean-Paul. Las aventuras locas con la abuela, porque la abuela se va a muchos lugares diferentes con su nieto. Tomás la llevó.
con el área de sociales. Este libro tiene mucha relación con el área de sociales, ya que cuando no tenían recursos económicos se dirigían a las afueras de las escuelas a vender galletas con las capitales de México, que les ayudaba con el examen de la geografía. El escuadrón 200 también nos hablan de Monterrey, ciudad y capital de México, que se encuentra ubicada en Nuevo León, al noroeste de México. Y también nos hablan del escuadrón 201, que es un recuerdo de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Este de acá son los 5 guantes que le dejó la abuela de herencia. Estos representan los ojos del abuelo. La cajita es la que representa lo de la herencia. Muchas gracias. Bueno, aquí les dejo el reto a todos para que lo superen. Un trabajo muy bonito con ellos durante el periodo, donde los niños despertaron la creatividad, el amor, la entrega, el trabajo en equipo. Aparte de trabajar en el salón, ellos trabajaban desde la casa, leyendo sus capítulos, señalando, subrayando, haciendo sus emoticones, porque le hacían emoticones a varias partes del libro, a varios capítulos. También el apoyo de los papás fue fundamental. Sin ellos no hubiera sido posible sacar este proyecto adelante. Soy testiga como directora del grupo, como docente de español, el arduo trabajo durante todo el periodo. Entonces vamos a regalarles un aplauso a estos niños. Cositas por mejorar, muchas, ¿cierto? Porque estamos en un proceso de formación, todos los días aprendemos cosas nuevas, pero realmente fue un libro que se disfrutaron, a la mayoría les gustó, ¿cierto? A excepción de Santiago Villegas, pero él da su aporte crítico y nos cuenta por qué no es tanto de su gusto. Entonces ahí los dejo, con esto abrimos nuestros proyectos del Festival de la Aventura y la Lectura 2022. Muchísimas gracias a todos, a mis chicos, porque durante todo el proyecto lo hicimos súper bien, porque me incluyo, a los papás que siempre fueron ahí los primeros en apoyarnos. Muchísimas gracias y felicitaciones, niños.